se unen a mi disputa con Moshe, si ustedes se unen al Mahloket, a la disputa que vamos a tener Moshe conmigo, yo, si es que yo tengo razón, yo voy a tratar de restablecerlos a ustedes como los Bejorim, los primogénitos. Entonces, cuando los hijos de Rubén escuchan las palabras de Cora, les pareció muy bien y se unieron al asunto de Cora. Que como los convence, dicen los sabios, Cora utilizó muy bien el tema de la primogenitura. Cora les está diciendo, si ustedes me apoyan, yo apoyaré que ustedes tienen que ser los primogénitos. Porque antes los primogénitos eran los que tenían el servicio sacerdotal, es decir, eran los líderes espirituales de cada familia. Si ustedes me apoyan, yo con gusto voy a apoyarlos a ustedes en que ustedes sean los verdaderos Kohanim, porque no creemos que el Eterno le ha hablado a Moshe para nombrar a su hermano como Cohen. Ustedes son los primogénitos. Bueno, los sabios dicen que ese fue aparentemente fue uno de los argumentos que utiliza Korah y convence a los principales de la tribu de Rubén. Y fueron bastante, algunos eran miembros del Sanedrín. Todos ellos se unieron a la disputa de Korah. Impresionante. Entonces, fíjense cómo los sabios van estableciendo estas posturas. Primero Korah no cree que el Eterno le habla a Moshe y que el Eterno le reveló quiénes iban a acercarse ante él. Eso está en duda en Korah. Segundo, según la familia de Korah, según el matrimonio de Korah, Moshe trata de ridiculizarlo a Korah las veces que pueda para manifestar Moshe autoridad sobre los demás levitas, sobre los levíim. Ese es otro argumento que los sabios nos están trayendo. Y por último, vemos que Korah está muy, muy en desacuerdo de que Moshe haya elegido a un miembro mucho menor para que esté como líder de los hijos de Coat, cuando en realidad debería ser él el nombrado como el líder de los hijos de entre la familia de Coat. Entonces, todos estos argumentos, cuando analizan los sabios, muchos de ellos le van a dar la razón a Korah. O sea, los argumentos de Korah no son argumentos sin fundamento, son argumentos que tienen peso. ¿Ya? Tienen peso, pero están manifestados a través de un corazón que no tiene espiritualidad. Y ese va a ser uno de los, vamos a decir así, de los detalles que se va a poder notar un poco en esta situación. Ok, entonces, como ven, en este pasaje número 1, el primero del capítulo 16, aquí no teníamos mucha información. A raíz de lo que se lee aquí, es que Jajamim van a permitir que nosotros tengamos información. Y es lo que siempre tratamos de manifestar. Es muy bueno escuchar a los sabios. Una vez establecido lo que acabamos de indicar, entonces podemos proceder en el relato para ver cómo se van a desenvolver las situaciones, cómo es que se va a desenvolver esta circunstancia triste para la comunidad del pueblo de Israel. Para eso nos vamos a ir al al verso número 2. El verso número 2 dice: se enfrentaron a Moshe junto con 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de congregación, representantes de la asamblea, hombres de reputación, dice. Se juntaron contra Moshe y a Aarón y les dijeron: ustedes toman demasiado poder, es decir, sobre sí mismos. Permítanme un momento, ¿alguien quiere ingresar? Ok. Sobre sí mismos. O sea, ustedes quieren tener poder sobre sí mismos, porque toda la congregación es santa y el Eterno está en medio de ellos. Entonces,
¿por qué se elevan por encima de la asamblea del Eterno? Ok, aquí vemos entonces lo que veníamos diciendo. ¿Qué es lo que veníamos diciendo? Que ellos no creen que el Eterno habla con Moshe. Toman demasiado poder, se puede decir, sobre ustedes mismos. Tomaron demasiada grandeza para ustedes mismos, es lo que va a interpretar Rashi. Y cuando dice Coré, todos en Israel son santos, todos ellos oyeron las palabras de los... él estaba tratando de decir, no solamente ustedes oyeron, no solamente ustedes oyeron la palabra del Eterno, todos, todos en Israel escucharon las palabras en Sinaí de la boca del Todopoderoso. Luego cuando dice, entonces, ¿por qué os levantáis? Es decir, si habéis tomado la realeza para vosotros mismos, no deberíais haber elegido la Keuná para vuestro hermano. No solo oísteis en el Sinaí, yo soy el Eterno, vuestro Elohim, y toda la congregación lo escuchó. Entonces aquí el argumento que trae Rashi es que Korah le va a decir, todos somos santos. ¿Por qué todos son santos? Porque aparentemente no solamente Moshe y Aarón escucharon la palabra de Hashem, sino que lo que podemos ver nosotros es que, lo que le están diciendo aquí lo que le están diciendo aquí Korah es que todos ellos tienen capacidades también para ejercer el sacerdocio. Y piensan que Moshe se adueñó del poder y que Moshe ahora hace nepotismo, lo que decíamos hace un momento. Pero el argumento que le va a decir Cora es de que todos somos santos, todos estamos capacitados para el servicio del Eterno. Y bueno, hermano, eso es un error. Es verdad que Israel es una nación santa, es una nación de reyes y sacerdotes, es una nación al servicio de Hashem, pero eso es verdad cuando todo Israel trabaja unificado. Pero cuando ya nosotros analizamos esta situación un poco más de cerca, nos vamos a dar cuenta que cada individuo de la comunidad de Israel no es igual a otro individuo de la comunidad de Israel. Y esto lo podemos ver de esta manera. Por ejemplo, todos nosotros sabemos, todos, absolutamente todos los que estamos en el grupo, sabemos que hay tres rezos establecidos en la vida diaria de un judío, de un temeroso del Eterno. Hoy que no tenemos santuario, todos sabemos eso. Pero si nosotros analizamos nuestro comportamiento, cada uno de nosotros, a pesar de que sabe que eso es así, actuamos diferente. Es decir, unos lo hacen con mayor responsabilidad y otros no lo hacen con la misma responsabilidad. Y ahí nos damos cuenta que no todos somos iguales. No todos somos iguales. Hay algunos que sí se levantan antes de que sale el sol, están 40 minutos antes de que salga el sol, empiezan con Shaharit, están con los rezos, están con las plegarias. Otra persona que sabe que hay tres turnos de rezo establecidos, no se levanta 40 minutos antes de que salga el sol, se levanta a las 7, se levanta a las 8 de la mañana y empieza a hacer su Shaharit, y un poquito más, no vamos a decir diligente, sino más bien displicente, y bueno, uno lo van a hacer con una concentración adecuada, otros no lo van a hacer. Entonces, en realidad, no todos somos iguales. No todos somos iguales. Todos juntos, cuando servimos al Eterno, somos como un pueblo cada uno con sus individualidades, cada uno con sus características personales individuales. Y ahí nos damos cuenta que no todos somos iguales. Aun cuando recibimos el mismo mandamiento, cuando usted recibe el mismo mandamiento que su prójimo, que su hermano,
usted lo va a cumplir de una manera y su hermano lo va a cumplir de otra manera. Depende de quién lo haga con mayor intención o mayor compromiso, ahí se va a marcar la diferencia. Aunque ambos van a cumplir con la misma, no lo cumplen de la misma manera. Unos lo van a hacer muy meticulosamente, con mucho temor, y otros lo van a hacer, pero desprolijamente. Entonces, ahí se equivocó Korah, y ahí también a veces nosotros nos equivocamos cuando decimos todos somos iguales. Pero, ¿por qué tal persona está haciendo esto si también lo puedo hacer yo, o lo puede hacer cualquier hermano o una hermana, dicen por ahí? Bueno, no, nadie está negando de que se lo puede hacer así, pero a veces nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos iguales. En el caso de los gemelos, hay personas que nacen como gemelos. Ustedes se van a dar cuenta, se aparecen muchas cosas, se visten de la misma manera, comen de la misma manera, pero uno escoge una profesión y el otro escoge otra profesión. A uno le gusta ser de una manera y a otro de otra manera, aunque físicamente se parezcan iguales. A algunos les gusta comer algunas cosas y a otras las personas les gusta comer otras cosas. Porque en sí, mientras más internamente miramos a cada individuo, somos totalmente diferentes. En otras palabras, cada ser humano es único. Cada uno de nosotros es único ante los ojos del Eterno y cada uno de nosotros es único que tiene que cumplir una misión en este mundo y que nadie más la puede cumplir. Entonces, cuando todos trabajamos juntos, todo Israel es santo. Pero no todos los que componen Israel son iguales. Somos diferentes. Y eso hay que entenderlo. Y ese fue, desde la perspectiva de los sabios, un mal enfoque de Korah. Al decir aquí, por ejemplo, porque toda la congregación es santa y el Señor está en medio de ellos. Entonces, ¿por qué se levantan por encima de la asamblea o de la congregación de Hashem? Es decir, todos somos santos. Claro, todos somos santos, pero no todos somos iguales. Y lo que pretende Korah, lo que pretende es transmitir esa idea, todos somos iguales. Y eso es un error. No todos somos iguales. Y como les digo, basta con que usted le dé una misma misbah, o todos leamos la Torá, entendemos la misbot, y algunos la van a cumplir muy rigurosamente y otros no. El ejemplo, se viene Shabbat, mañana es Shabbat. Todos sabemos que tenemos que guardar el Shabbat, todos. Pero les aseguro que uno lo va a hacer con una intención, con un temor adecuado, y otro también va a observar Shabbat, pero con un temor tal vez al Eterno no adecuado. Y otros ni siquiera van a poder observar el Shabbat, pero todos entendemos la misma. Entonces no todos somos iguales, no todos somos iguales. Tenemos nuestras particularidades, tenemos nuestras diferencias. Eso no es malo, es muy bueno, pero lo que queremos nosotros dar a entender de que el enfoque de Korah ahí estuvo un poco, en la opinión de los sabios, un poco no correcto. El verso 4 dice, Moshe lo oyó y se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro, dice, a causa de la rebelión, ya que era la cuarta ofensa de ellos. La primera, cuando pecaron con el becerro, Moshe le rogó a Hashem. Por el episodio de los quejosos, esto es ¿cómo se llama? Los que querían comida, carne. Moshe oró. Con el caso de los espías, Moshe intercedió por los espías. Pero ahora con la rebelión de Coré se desanimó, dice Rashi, literalmente sus manos se debilitaron. Esto es comparable a un príncipe que pecó contra su padre y su amigo, el del padre, aplacó al rey en su nombre. 1, 2 y 3 veces. Cuando ofendió por cuarta vez, el amigo se desanimó y dijo, ¿cuánto más puedo molestar al rey?
quizás ya no acepte mi petición. Bien, entonces, por eso es que Moshe se va a postrar y por la rebelión. Ya no había argumentos, no habían argumentos para poder interceder a favor de ellos, y eso lo debilitó mucho a Moshe. El quinto dice, perdón un ratito, vamos a aumentar el tamaño. El 5 dice, y habló Coré, y habló a Coré y a toda su congregación, diciendo, perdón, y a toda su compañía, diciendo, por la mañana Hashem hará saber quién es suyo. Esto es interesante. ¿Quién es santo? Esto también es muy interesante, muy importante entenderlo. Y él se acercará a ellos. Y el que él elija, él se acercará a él. En otras palabras, Moshe, ustedes se quejan contra mí, creen que yo hago las cosas por mi cuenta, pues mañana ustedes van a saber cómo el Eterno va a designar quién se va a acercar a él. Es decir, quién le va a servir. ¿Quién es el que va a servir a Hashem? Entonces, dice, por la mañana él, perdón, alguien quiere ingresar. Eh, cada vez que se me corte la presentación, por favor me lo van a hacer saber, ¿ya? Les ruego. Okay. Dice, y él los acercará. El Targum que los prueba que esto se refiere tanto a los levitas como a los Kohanim, porque traduce la primera frase, él los traerá cerca de él, y la segunda frase, él traerá a su servicio. La interpretación midrashica de la mañana en lugar de mañana. Entonces, eh, No se escucha, hermano. Se cortó el audio. No se escucha, hermano.
Perdón, ¿alguien más quiere ingresar? Ok. Ah, ya, ok, ok. Sí, sí, tengo problemas con el internet, entonces no lo sabía. Voy a poner mis datos móviles. Sí, sí, hay cortes en mi internet. Voy a irme con los datos móviles, permítame. Tengo que activar mi celular. Ok, muy bien. Voy a estar con el celular hablando y voy a tratar de presentar con la computadora. El asunto es que no voy a poder ver quién ingresa. Bueno, voy a ver si puedo presentar. A ver ahora. Ok, ahí está en pantalla, disculpe. Es mi internet entonces. Bueno, entonces cuando dice hacer esto y Moshe le va a decir que tomen el incensario, la pregunta de Rashi, ¿por qué consideró oportuno hablarles así? Él les dijo, entre todas las naciones hay diversas formas de servicio y muchos sacerdotes, y no todos se reúnen en un solo templo. Nosotros, sin embargo, tenemos un solo Elohim, un arca, una Torá, un altar y un Cohen Gadol. Pero ustedes, 250 hombres, están buscando la Keuná Gedolá. Yo también preferiría eso. Aquí, tomad para vosotros el servicio más querido, que es el incienso, el más preciado que cualquier otro sacrificio, pero contiene un veneno mortal, por el cual Nadab y Abiú fueron quemados. Por eso les advirtió, y será aquel a quien el Eterno escoja, él es santo, es decir, que ya está en su estado de santidad. ¿No es obvio que el elegido es el santo? Más bien, Moshe les dijo, les digo esto para que no sean declarados culpables. Ok, y la otra parte dice incensarios. Eh, Vasijas utilizadas para avivar carbones que tienen un asa. Eso es lo que dice el texto. Muy bien. El 7, el pasaje 7 dice, poned fuego en ellos. O sea, primero le dice, tomad incensario, y luego le dice, poned fuego en ellos, y poned sobre ellos incienso delante de Hashem. Mañana, y el varón que el Eterno escoja, ese es santo. Habéis tomado demasiado sobre vosotros, hijos de Leví. Bueno, entonces, dice Rash, habéis tomado demasiado sobre vosotros, hijos de Leví. Esto se puede interpretar midrashicamente como, os he dicho algo muy grande. Ustedes no eran tontos, porque él les advirtió al respecto y ellos todavía se encargaron de ofrecer el incienso. Pecaron a costa de sus vidas, como dice, los incensarios de estos pecaron a costa de sus vidas. Pero, ¿qué vio Coré que era astuto para cometer esta locura? Su visión lo engañó. Vio proféticamente que una cadena de grandes descendientes de él, entre ellos Shemuel el profeta, que es igual en importancia a Moshe y a Aarón. Claro, nosotros para entenderlo tenemos que comprender que Samuel, el profeta Samuel, era descendiente directo de, no venía por Moshe ni por Aarón, venía por Cora, es un descendiente directo de Cora.
y cuando dice aquí que es igual importancia a Moshe y a Aarón, era porque Moshe era el rey de la congregación, es decir, el líder, la cabeza de la congregación como un rey, y Aarón era el Cohen. En los días de Samuel el profeta, todavía no había un rey físico de carne y hueso entre los hijos de Israel. Entonces él era el profeta, o sea, Moshe, y él era el sacerdote. Porque recordemos que a la muerte de Elí, el sacerdote Elí, por los pecados de sus hijos, quedó Samuel encargado de los servicios en el Mishkan, en la tienda de reunión. Entonces, cuando dice aquí Samuel es igual a importancia que Moshe y Aarón, se refiere a eso, que sobre Samuel por un tiempo recayó el liderato de las tribus de Israel y también el sacerdocio. Era un hombre muy elevado y eso vio Cora. Cora pudo ver aquello, que su descendiente iba a ser muy grande, Samuel iba a ser muy grande. Luego dice aquí también, él, Cora, dijo, por su causa seré perdonado. Él también 24 vigilias de levitas emanando de sus nietos, todos profetizando a través de Ruach HaKodesh. Como dice, todos estos fueron hijos de Emam. Esto está en Primera de Crónica 25:5. Él dijo, es posible que toda esta grandeza esté destinada a emanar de mí y deba permanecer en silencio. Por lo tanto, participó en la rebelión para alcanzar esa prerrogativa porque había oído que Moshe que todos perecerían. Perdón, porque había oído de Moshe que todos perecerían. Y uno escaparía a la muerte. A aquel a quien Hashem escoja, él es el santo. Se equivocó al pensar que se refería a él. Sin embargo, no vio correctamente porque sus hijos se arrepintieron y por lo tanto no murieron en ese momento. Moshe, sin embargo, previó esto y esto se encuentra en el Midrash Tanhumá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Rashi con todo esto? Coré tenía Nebuá, por así decir, tenía revelación. ¿Qué vio él? Él vio un descendiente tan grande que viene de él como Samuel el profeta y también como los hijos de Mam, todos ellos oficiando en el santuario como Cohen Gadol. Él pensó, en su opinión, él recibió la visión, pero él la interpreta en su opinión creyendo de que él no va a morir. Es decir, antes nos dice Rashi que Moshe le está diciendo que vengan mañana. O sea, les dio el tiempo de la noche para pensar, reflexionar y arrepentirse de esa postura que tenían. Les dio tiempo Moshe. Sin embargo, Coré fue engañado en su propia visión. Porque en esa noche, en vez de que Coraj se arrepintiese, Coraj hiciese teshuvá, ¿qué le pasó a Coraj? Coraj vio en visión de que uno tan grande como Samuel se iba a manifestar y otros tan grandes como los hijos de Emam iban a ministrar en el santuario. Entonces la visión, lo que nos está tratando de decir Rashi, le transmitió a Coraj de que él no iba a morir y que por eso sus hijos iban a ser grandes. Lo que él no vio fue la revelación verdadera, lo que él no recibió fue la revelación verdadera, que él sí muere, pero sus hijos se arrepienten. Entonces los descendientes de Samuel, Samuel viene de parte de Cora, pero viene de parte de uno de los hijos que se arrepiente, no del propio Cora. Cora va a morir, pero él no lo puede ver. Entonces él está entusiasmado, o él está creyendo de que cuando se presenten ante el Eterno para ofrecer los incensarios, el incienso, él no va a morir, porque supuestamente le fue revelado que sus descendientes van a ser grandes para el Eterno y van a ser grandes en el servicio del templo. Y es eso lo que nos trata de decir Rashi. Korah esa noche vio lo que él quiso ver. Tuvo revelación, pero no pudo ver la verdad. En realidad él muere
y sus hijos se arrepienten. Luego cuando dice, os habéis tomado demasiado sobre vosotros. La interpretación simple es, os habéis tomado una tarea demasiado grande sobre vosotros mismos para rebelarse contra el santo bendito sea. Bien. Vamos a agrandar esto un poquito. Hasta el momento no sé si hay preguntas, algo que quisieran preguntar, quisieran compartir. Ok. Moshe le dijo a Cora, escuchen hijos de Leví, por favor. Moshe dijo, empezó a hablarles en voz baja, pero cuando vio que Cora estaba firme, pensó, ante las tribus, otras versiones dice el resto de las tribus, únete a él y perecerá con él, también les hablaré a todos ellos. Luego comenzó a exhortarlos diciendo, escuchen hijos de Leví. El 9. No es suficiente que el Eterno, el Elohim de Israel, os haya distinguido de la congregación de Israel para acercaros a Él, para realizar el servicio en el Mishkan del Eterno y estar delante de la congregación para ministrarles. Y si está de pie ante la congregación es cantar en las plataformas. ¡Wow! Impresionante. Él te acercó a ti, a todos tus hermanos y los hijos de Leví contigo, y ahora también buscas la Keuná. Él los acercó a aquel servicio del cual ha alejado al resto de la congregación de Israel. Es decir, el trabajo de ustedes es único, le estaba diciendo Moshe. Por tanto, tú y toda tu compañía que está reunida estáis en contra de Hashem, porque ¿qué es Aharón para que os quejéis de él? Entonces dice Rashi, por tanto, debido a esto, tú y toda tu compañía que está reunida contigo están en contra del Eterno, porque actué como su mensajero para dar la Keuná a Aharón. Y esta rebelión no es con nosotros, sino con Hashem. Es lo que interpreta Rashi, y bueno, ya ellos se van a tener que preparar para poder tratar de defenderse, aunque no lo van a poder lograr. Dice, Moshe envió a llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no subiremos. Moshe envió, de aquí se deriva que no se debe persistir en una disputa, porque Moshe los buscó para conciliarlos con palabras pacíficas. No subiremos, dijeron, sus propias bocas los hicieron tropezar para decir que solo tendrían una ruina, no se elevarían, no subirán. Dice aquí, no es suficiente que no haya sacado de una, Datán y Abiram le van a decir, no es suficiente que nos haya sacado de una tierra que fluye leche y miel para matarnos en el desierto, para que también ejerzas autoridad sobre nosotros. Ni siquiera nos has traído a una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de campos y viñedos. Incluso si le sacas los ojos a esos hombres, no subiremos. Dice, ni nos has dado. Esta declaración se refiere a la palabra no, mencionada anteriormente, es decir, no nos has educado y no nos has dado heredad de campos y viñas. Tú nos dijiste, os sacaré de la aflicción de Egipto a una buena tierra. Esto está en Shemot 3:10. Tú nos sacaste de allí, pero no nos has traído a una tierra que emana leche y miel. En cambio, nos has decretado que nos matemos en el desierto, como nos dijiste, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Luego dice, incluso si le saca los ojos a esos hombres, no subiremos. Incluso si envías mensajeros para sacarnos los ojos, si no subimos a ti, no subiremos. Esos hombres, dice, esto se refiere como una persona que atribuye su propia maldición a su prójimo. Bueno, estas son las palabras de Datán y Abiram. Entonces,
Moshe estaba muy angustiado y dijo al Eterno, no acepte su ofrenda, no he tomado un asno de uno solo de ellos, y no he hecho daño a uno solo de ellos. Wow, impresionante. Moisés estaba muy angustiado, estaba muy afligido. No es que estuviera enojado, sino estaba muy afligido, dice Rashi. No aceptes su ofrenda. De acuerdo con su significado simple, Moshe dijo, no aceptes el incienso que sacrificarán delante de ti mañana. Según su interpretación midrashica, dijo, sé que tienen una parte en las ofrendas comunitarias diarias, que sus porciones no sean aceptadas favorablemente ante ti, que el fuego lo deje y no lo consuma. Eso es lo que pidió Moshe. Luego dice, no tomé un asno de ninguno de ellos. ¿Qué significa esto? No tomé un asno de ninguno de ellos, incluso cuando fui de Madián a Egipto, y puse a mi esposa e hijos en un burro para montar. Y debería haber tomado ese burro de su propiedad, pero tomé solo de mi propia propiedad. Aunque los traduce como expropiado. Es decir, en arameo un servicio al rey se le llama, bueno, no sé cómo se dice esa palabra, pero... es decir, que Moshe no recibió ningún favor de ellos. No está ni comprometido con ellos. El 16 dice, y Moshe le dijo a Cora, tú y toda tu congregación deben estar mañana ante Hashem, tú, ellos y Aarón. Es decir, toda su compañía, toda su empresa. Que cada uno tome incensario y ponga incienso sobre él, y que cada uno presente su incensario delante del Eterno. Habrá pues 250 incensarios, y que tú y Aarón tomen cada uno su incensario. Esto es, y cada uno presente su incensario delante de Hashem. Los 250 hombres de entre vosotros, o sea, todos, inclusive los hijos de Rubén, van a tener que presentarse con sus incensarios. Porque ellos quieren tomar el lugar de los levíes, como dijimos al principio, la interpretación que tiene Rashi. El 18 dice, así que cada uno tomó su incensario y pusieron fuego sobre él y pusieron incienso sobre él y se pararon a la entrada de la tienda de reunión con Moshe y Aarón. Korah reunió a toda la congregación contra ellos a la entrada de la tienda de reunión, y la gloria de Hashem apareció ante toda la congregación. Bueno, preparémonos, se viene lo más triste. Dice, Korah se reunió contra ellos con palabras de burla. Toda esa noche fue a las tribus y las sedujo diciendo, ¿creen que solo me preocupo por mí mismo? Me preocupo por todos ustedes. Estas personas vienen y toman todas las posiciones altas, la realeza para él, la keuná para su hermano, hasta que todos fueron seducidos. Todos fueron seducidos. Y dice, y apareció la gloria de Hashem. Vino en una columna de nube. Ok. El 20. Hashem habló a Moshe y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un instante. Y se postraron sobre sus rostros y dijeron, oh Elohim y Elohim de los espíritus de toda carne, si un hombre peca, ¿te enojarás contra toda la congregación? Ok, esto es, oh Elohim y Elohim de los espíritus. Elohim, quien conoce los pensamientos de cada hombre. Tus atributos no son como los de los seres terrenales. Un rey mortal contra el que transgrede parte de su país no sabe quién es el que transgrede, perdón. Un rey mortal contra el que transgrede parte de su país, es decir, una parte de la nación, no sabe quién es el pecador y por tanto, cuando se enfada, castiga todo. Pero en cuanto a ti, todos los pensamientos se revelan ante ti y tú sabes quién es el pecador. Wow, impresionante. Luego dice, si un hombre es el pecador, te enojas con toda la congregación. Y bueno, dice el santo, bendito sea, dijo, has hablado bien. Yo sé y daré a conocer quién pecó y quién no pecó. Esto está en el Midrash Tanhumá, Korah 7.
Hashem habló a Moshe diciendo, habla a la congregación diciendo, retírense de la morada de Korah, Datán y Abiram. Retirarse, como lo traduce Targum Okelo, retirarse alrededor de la tienda de Coré. Moshe se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel lo siguieron. Moshe se levantó, pensó, mostrarán respeto, eso es lo que pensó Moshe, ¿no? Mostrarán respeto, pero en realidad dice el Midrash que no lo hicieron. Habló a la congregación diciendo, por favor apártense, estaba hablando Moshe, ¿no? Apártense de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada de ellos, para que no perezcan a causa de todos sus pecados. Así que Datán y Abiram se retiraron de los alrededores de la morada de Korah y Datán y Abiram. Salieron de pie a la entrada de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus niños. Salió de pie con un porte altivo para maldecir y blasfemar, como él mismo se colocó de manera arrogante durante 40 días. Este dicho en referencia a Goliat, dice el Midrash Tanhumá, Korah 3. Sus mujeres, sus hijos y sus niños. Venid y ved la severidad de la disputa. Los tribunales terrenales no castigan hasta que un acusado tiene 2 vellos púbicos, y el tribunal celestial no castiga hasta que uno llega a la edad de 20 años. Pero aquí incluso los bebés lactantes fueron castigados, dice el Midrash Tanhumá. Ok. A ver, una consulta, creo que en su momento ya lo explicamos. ¿Por qué el castigo se va a extender? ¿Por qué el castigo inclusive se va a extender a los niños, a los hijos de estos hombres rebeldes? ¿Por qué no solamente con los hombres rebeldes? ¿Por qué se tiene que extender el castigo para con los hijos, los pequeñitos, los bebés, los que son menores de 12 años, y si tuviesen hijos menores de 20 años, ¿por qué el castigo se va a extender sobre ellos? ¿Es que acaso no fueron los padres los que pecaron? ¿Por qué tienen que pagar las consecuencias también los lactantes, los bebés, los niños, las niñas, las mujeres, las esposas? ¿Por qué sobre ellos también viene el juicio? ¿Qué opinión tiene? ¿Alguna opinión? Bueno, hay varias explicaciones, ¿no? En este caso, lo que va a hacer es un juicio muy fuerte. Hashem ya las disputas. O dinastía que se puede producir al interior del pueblo de Hashem. Por eso en el Keter se nos dice que debemos orar por las autoridades, no por nuestras autoridades. Bueno, y en el cristianismo dice, no, hay que orar por los presidentes de la nación. Pero en realidad eso se aplica un poco más al contexto del pueblo de Israel. Hay que orar por las personas que conducen al pueblo de Israel, entre ellos estaban los del Sanedrín. Había que orar por ellos para que sus actos no se manifiesten en juicio sobre toda la nación. Este es un principio que es importante que lo entendamos. Fíjense el caso del rey David y de Saúl.
perdón, el caso del rey David. El rey David tuvo, tuvo dos hijos, que, bueno, en realidad tuvo varios hijos, pero nosotros vemos el caso de Shlomo, el rey Salomón, y Adoniyahu, el otro hijo de David. Y ustedes han escuchado o han visto, por ejemplo, que Salomón manda a matar a su hermano porque su hermano quiso tomar el trono, quiso usurpar el trono que David le había encomendado a Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? ¿Lo mató? Fue bien rígido con su hermano. La pregunta es ¿por qué? Si entendemos nosotros el por qué, vamos a entender por qué aquí también los niños forman parte del castigo. En este caso, sucede que cuando una persona está ocupando lugares específicos, lugares de un orden de jerarquía muy elevado, quiere decir que está en representación de los que están en posiciones menos jerárquicas. El ejemplo es, en Bolivia tiene su mandatario, ¿no? Se eligió un mandatario y bueno, el mandatario que está en la actualidad es el que tiene Bolivia. Cuando este mandatario va a las Naciones Unidas y se dijo en 1948, si estaban de acuerdo de que Israel sea un Estado soberano, se mandó un delegado y el delegado iba en representación de toda una nación. La opinión del delegado va a ser considerada la opinión de todos los bolivianos, porque ellos están en función de autoridad. Si ellos toman una buena decisión, pues todos los bolivianos tomamos una buena decisión. Pero si nuestros líderes toman una mala decisión, nuestros representantes del gobierno toman una mala decisión, entonces todo el país toma mala decisión. Esto es así. Salomón mata a su hermano, no por él, no porque su hermano en sí quiere tomar el trono, o ya se está promoviendo como el futuro rey, siendo que el Eterno le había dicho a David que en Shlomo sería prolongado su reinado. Entonces, ¿qué es lo que hace Shlomo? Shlomo va y mata a su hermano, pero no lo mata por el honor de Shlomo, sino porque su hermano está yendo en contra de un decreto del Eterno. El Eterno ya eligió su representante, ya eligió su autoridad sobre Israel. ¿Quién es la autoridad sobre Israel? Shlomo. Por consiguiente, ¿qué hace Shlomo? Shlomo se anula a sí mismo y dice, alguien que afrenta directamente al Eterno, a la voluntad del Eterno, no debe vivir. Y por eso lo mató el rey Shlomo. ¿Por qué? Porque Adoniyahu, el hermano de Shlomo, quería ser el rey y el representante de los hijos de Israel. Y eso no puede ser, porque ya Hashem había establecido. Entonces, era como una afrenta no solamente a su padre David, y también una afrenta al rey Shlomo, sino sobre todo era una afrenta al Eterno. Y cuando el Eterno es afrentado, el Eterno es, por así decirlo, el objeto de alguna falta de temor o de la falta de santificar su nombre, entonces es nuestro deber santificar el nombre de Hashem. No podemos dejar pasar por alto que alguien haga algo indebido al nombre de Hashem. En ese sentido, Shlomo mata a su hermano porque Shlomo es el representante de Hashem. Y él, como representante de Hashem, no puede dejar que alguien insulte a Hashem como lo quería hacer su hermano, así que lo mató. Es decir, que las personas que tienen autoridad tienen que cuidar mucho sus acciones. Una pequeña acción equivocada puede desencadenar en un juicio terrible a todos los que está representando. Dicen que cuando se pidió esa votación
en las Naciones Unidas para ver cuántos estaban de acuerdo en que Israel, después del año 1948, donde ellos manifiestan ser un Estado independiente, cuántos estaban de acuerdo y cuántos no estaban de acuerdo. Y hasta donde se dice la historia, Uruguay, y no fueron muchas naciones, Uruguay y otras naciones que estuvieron en esa reunión votaron que estaban de acuerdo de que Israel sea una nación. O sea, su gobernante o el representante de Uruguay votó a favor de Israel. Lo triste, según lo que algunos comentan, es que el representante de Bolivia se abstuvo. No votó ni para sí y no votó ni en contra ni a favor. Entonces, cuando un representante de una nación toma una decisión, es como que si todos los de la nación estuviésemos tomando esa decisión. Así también, en el caso de Moshe, Aharón y Korah, ellos no estaban afrentando a Moshe y a Aharón. Moshe y Aharón no eran en este caso los que estaban siendo insultados. Coré con su actitud y estos 250 con su rebelión, en realidad estaban afrentando la voluntad del Eterno, estaban deshonrando al Eterno. Y como estos son príncipes, estos 250 hombres, Datán, Abiram y Korah, son representantes de sus casas, son representantes de sus familias, son representantes de parte de Israel. El castigo para ellos es de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Pero en este caso, ellos, al ser representantes y al ver que no van a cambiar, no hacen la teshuvá, entonces Hashem dice, bueno, el castigo tiene que ser ejemplar porque se les ha dado el tiempo de que hagan teshuvá. Moshe les dio toda la noche. Ellos no han querido cambiar de actitud. Ellos tienen espíritu de sabiduría, pero no lo están aplicando correctamente. ¿Por qué no lo están aplicando correctamente? Por el orgullo. Como decíamos el Shabbat anterior, hay tres cosas que quitan al hombre de este mundo. Primero, la envidia. Segundo, el orgullo. Y tercero, la lujuria. Los pecados, las perversiones. Esas tres cosas quitan al hombre de este mundo. Y lo que tiene Korah es envidia y orgullo. Y lo que tienen los otros 250 son orgullo. Por eso el Eterno va a manifestar un castigo bien riguroso. Y el castigo va a ser tan ejemplar que estos hombres grandes de su generación cometen un error tan grande, un error tan básico, que también el castigo va a ser tan fuerte que va a afectar a sus familiares y todos van a morir. Cuando una persona recién está empezando en los caminos del Eterno, se va a equivocar, y se va a equivocar mucho. Hashem va a tener paciencia y le va a mandar castigos, pero de acuerdo a su nivel espiritual. Pero cuando una persona ya está mucho tiempo, es una persona que ya ha crecido en el conocimiento, es una persona que tiene cuidado con sus acciones, cualquier error que él cometa, cualquier error que él manifieste, el castigo va a ser a la medida de su responsabilidad, fuerte y ejemplar. Vamos a ver más adelante el caso de Moshe. Moshe, por golpear a una roca y no hablarle, Hashem le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo? Yo no voy a entrar, pero si yo anhelo entrar a la tierra prometida, yo estoy haciendo todo esto por entrar a la tierra prometida, trato de guardar todos tus preceptos y enseñarlos así para entrar a la tierra prometida. Mira, Moshe, tú eres mi representante. No puedes cometer errores, porque el castigo es de acuerdo a la responsabilidad que tienes. Como mi representante, tienes que ser cuidadoso con tus hechos y tus acciones. Cualquier error que cometa puede desencadenar en un gran juicio para ti o para Israel. Y
el nivel de Moshe, que era el líder, el representante de los hijos de Israel ante Hashem, cometió ese error de golpear la roca y no hablarle. Y por eso el castigo fue de acuerdo a su responsabilidad, fue muy severo, de tal manera que Moshe no entró a la tierra prometida. Aquí sucede lo mismo, estos hombres tienen sabiduría, espíritu de sabiduría, pero por la envidia y el orgullo, donde está la envidia y el orgullo no puede haber santidad. No hay lugar para Hashem en esa persona. Por consiguiente salen de este mundo, se apartan de este mundo y están sin protección. Y si no hacen teshuvá, pueden llegar a ser destruidos. Y en este caso el castigo fue tan severo para ellos que también afectó a los pequeños. Pero esto es medida por medida. A mayor responsabilidad, o sea, a mayor, vamos a decir, mayores talentos, dones o conocimiento de la Torá, nosotros tenemos que ser más cuidadosos. Tenemos que ser más cuidadosos en nuestro accionar. Tenemos que ser muy cuidadosos. No nos puede castigar el Eterno a nosotros que ya tenemos conocimiento con la misma severidad con la que puede castigar a los que recién están viniendo al camino de la Torá. Entonces, si usted ya tiene un caminar, tiene que tener mucho cuidado de que sus acciones de usted no hagan tropezar a los que vienen por detrás, porque el castigo para usted va a ser muy fuerte. Mejor es atarse una piedra a su cuello y arrojarse a lo profundo del mar, dice el Mashiach. Hay de aquellos por los cuales los más pequeños hayan tropiezo. Es decir, si ya conocemos la Torá, tenemos que vivir de acuerdo a la Torá. Y por eso el castigo fue muy severo, porque estos eran hombres importantes, hombres que tenían Ruach Jokmah, espíritu de sabiduría, pero no vieron bien las cosas. Bien, entonces dice aquí, Moshe dijo, con esto sabrás que el Eterno me envió a hacer todas estas obras porque yo mismo no las he ideado. ¿Qué dice Rashi? Para hacer estas obras. Lo que hice por la palabra del Eterno. Dar a Aarón la Keuná Gedolá, a sus hijos la Keuná de delegación y a Elisafán la jefatura de los coatitas. Todo eso lo designó Moshe, pero no por su voluntad, se lo dijo el Eterno. Si estos hombres mueren como todos los hombres mueren, en el destino de todos los hombres, será visitado sobre ellos. Entonces el Eterno, sabrán que el Eterno no me ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si estos hombres mueren de muerte natural, como mueren todos los hombres, entonces el Eterno no me ha enviado. Dice, pero yo hice todo por mi cuenta. Y él tiene razón por oponerse a mí, cuando dice si el Eterno no me ha enviado, si fuera eso verdad. Y explica por qué. Dice aquí, pero si el Eterno hace una creación y la tierra abre su boca y se los traga a ellos, a todos los que de ellos, a todo lo que es de ellos, y descienden vivos al sepulcro, sabré que estos hombres han provocado al Eterno. Entonces, para matarlos mediante una muerte por la cual ningún hombre ha muerto hasta ahora. ¿Y qué es esta creación? Y la tierra abrirá su boca y los tragará. Entonces sabré que han provocado al santo, bendito sea. Y yo, Moshe, he hablado palabra divina. Y bueno, dice que a nuestros rabinos lo interpretan en este sentido. Si hubo una boca ya creada desde el tiempo de los 6 días de la creación, muy bien, pero si no, que el Eterno cree uno ahora. Ok. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí Moshe? Y Moshe está diciendo que si ellos mueren de muerte natural, entonces Moshe no es un enviado del Eterno. Pero si hay una muerte en la medida que la tierra se abre y se los trae vivos, entonces es una forma de que el Eterno sí habló por medio de Moshe. Entonces se está poniendo, vamos a decir, una situación muy fuerte. Y estos hombres no mueren, si estos hombres mueren de una manera natural, entonces quiere decir que el Eterno no habló contra mí. Pero si el Eterno me eligió, entonces ellos tienen que morir de esta manera. ¿Cómo?
la tierra se los va a tragar. Entonces todos se iban a dar cuenta si el Eterno habló o no habló a Moshe. Tan pronto como terminó de hablar todas estas palabras, estamos hablando de Moshe, la tierra debajo de ellos se abrió. La tierra debajo de ellos abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres que estaban con Cora y a toda su propiedad. Ellos, con todo lo que poseían, descendieron vivos al sepulcro. Bueno, aquí se utiliza la palabra Seol, pero es sepulcro. La tierra los cubrió y se perdieron para la asamblea. Todo Israel estaba alrededor de ellos, huyó de sus gritos, porque decían, no sea que la tierra nos caiga a nosotros también. Huían de sus gritos, pero el sonido que emanaba por el sonido que emanaban cuando eran tragados. Luego dice, y un fuego salió del Eterno y los consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Ok. Faltan algunos pasajes aquí. Voy a checar. Sí, falta. Bueno. Entonces muere Coraj y todo su séquito. Todos ellos mueren. Ok, en la versión que tengo aquí, la que leímos hoy, leímos hasta el pasaje 50, 16, 50. Pero las versiones modernas, en esto hay que tener mucho cuidado, las versiones modernas solamente traen hasta el pasaje número 35. ¿Qué pasa con los otros pasajes? Se van al capítulo 17. Y eso es lo que ha pasado con esta versión que bajé. Ya, pero esto continuaría aquí en el capítulo 16. Perdón. Esto. El Señor habló a Moshe, el verso 2, el verso 4, todo esto continuaría en el capítulo 16, pero en esta versión lo acomodaron en el capítulo 17. Bien, como no tenemos más tiempo, por hoy vamos a dar lugar un tiempo para las preguntas. ¿Alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer? ¿Alguna opinión con relación ahora? ¿Qué aprendieron de todo lo que Rashi nos dicen, los sabios nos dicen? ¿Y qué debemos cuidarnos nosotros? No sé si me están escuchando, ¿están en clase o es que está mi internet caído? Un retorno, por favor. Hermano, rezar 3 veces al día. O sea, Ya, muy bien. Muy bien, Ana, sí. Es una forma de servir al Eterno, ¿no? Excelente. ¿Alguna otra opinión? Tenemos que alejarnos de las disputas, ¿no? Hay más noble de la palabra hebrea que significa disputa, y hay disputas, es decir, hay discusiones de la Torah, pero por amor al cielo, es decir, por tratar de establecer la verdad. Y hay discusiones aparentemente de Torah, pero no es por amor al cielo, sino porque uno quiere imponer su forma de pensar. En el pueblo de Israel, es común que los rabinos compartan sus opiniones sobre un pasaje en específico, un tema en específico, y tal vez no están de acuerdo, tal vez no van a estar de acuerdo, pero ellos lo hacen por amor al cielo. Hay muchas versiones que dicen que cuando dos sabios se ponen a discutir, son tan vehementes en su posición, y lo dicen, esto es así, inclusive golpean mesa,
pero termina el tiempo de la disputa del Masloque, y luego se abrazan y siguen siendo amigos y siguen apoyándose, pero el pasaje nos parece que no estén de acuerdo, porque ya tienen una revelación específica de la Torah. Y el Talmud dice que esas disputas son necesarias, son muy necesarias en el pueblo de Israel. Pero la disputa de Korah y su séquito no era por amor al cielo, era porque ellos, como dijimos, tenían envidia y tenían orgullo. Y ellos no pudieron percibir adecuadamente el propósito de Hashem. Y por eso es que dice que colmó, es decir, se separó él mismo. Y nosotros cuando estamos con el orgullo, con la envidia, también nos separamos, decidimos no estar en la congregación del Eterno. Por el mismo principio, Hashem no puede estar en medio de los soberbios, de los orgullosos. Entonces, por ejemplo, se habla mucho de Hillel y Shammai. Los sabios dicen que entre él y Shammai había muchas cosas que no estaban en consenso. Y no pasaba nada. Los talmidín de Hillel, talmidín de Shammai, hacían más lo que, o sea, ponían la posición, cada uno defendiendo su rabino, y cada rabino tenía una posición en cuestión de la halajá, de la aplicación de la Torá, de alguna misbah. Pero lo que nos dicen los escritos de los sabios es que los talmid de Shammai se casaban con las hermanas de los talmid de Hillel, y los talmidim de Hillel se casaban con las hermanas de los talmid de Shammai. Es decir, que todo quedaba solamente en una discusión de Torá, pero para establecer la verdad. Y eso no significaba que se odiaban. Pero cuando dos personas se ponen a discutir de la Torá, y esa discusión de la Torá promueve, por así decir, un resentimiento, un odio, ahí no está el Eterno. Esa discusión no es por amor al cielo. Esa discusión es por egos, es por orgullo. Y nosotros tenemos que alejarnos de las disputas. Cuando usted ve que una persona tiene una posición y no está buscando la verdad, sino que cree que esto es así, mejor no decir nada y seguir manteniendo la unidad. En la medida que el orgullo aparece, va a destruir esa unidad. Pero es porque muchas veces nosotros lo permitimos. Entonces los sabios nos dicen que cuando hay dos posiciones del Torah que se y no coinciden entre los expositores, pero están buscando la verdad, Hashem se agrada de eso. Pero si escucha la verdad y a pesar de eso no la acepta, es decir, sigue con orgullo y no va a dar a torcer su posición, pues ahí no hay que participar. Esta porción de la Torah nos habla de las disputas, no hay que participar de las disputas. Otra cosa que podemos aprender de aquí de la Torah, de esta pasada, es que podemos tener sabiduría en un momento. Cada uno de nosotros tiene un grado superior e inferior de sabiduría. Hay algunas personas que solamente son sabias para enseñar la Torah, pero hay otras personas que tienen un grado de sabiduría para hacer negocios, para desarrollarse en este mundo material. Y muy bien por eso. Pero aún teniendo sabiduría, si nosotros no controlamos nuestro orgullo y envidia, podemos salir de este mundo. Ahí tenemos que trabajar mucho. Y bueno, mandamos unas reflexiones ahí al grupo. ¿Por qué Cohen? Porque Aarón era el Cohen. Porque Aarón se manifestaba la santidad. Interés punto, ¿no? ¿Quién Aarón manifestaba la santidad? Porque Aarón se anulaba. Y la santidad que él manifestaba no era la suya, era la del Eterno. Él se anulaba y era un medio para que el Yah de Hashem se manifieste en el pueblo. Ese era el trabajo de Aarón Cohen. Sin embargo, Korah lo está malinterpretando. Él cree que merece ser santo. Él cree que merece ser santo.
que en realidad no es por decimiento, sino es como Hashem quiere que sea. Él llama a quien quiere él que se acerque, pero nosotros sabemos que Hashem elige al que se humilla, al que se anula. Y para que no sea mi santidad la que yo quiera transmitir al pueblo, yo tengo que anularme para que sea la santidad de Shem la que se transmite al pueblo. Y eso tenía Aarón y Moshe, y Korah no lo entendió. Entonces, todos somos santos, decía Korah, todos merecemos ser santos, hacemos ese trabajo. No, no es así. Es Hashem el que determina quién se acerca a él. Y es Hashem quien pone cualidades u otra determinada persona. Y si no quiere el servicio, pues tiene que trabajar en qué? En anularse a sí mismo. Trabajar mucho, en anularse a sí mismo, para que sea Hashem quien se manifiesta a través de él. Y esa es una de las enseñanzas muy bonitas también que encontramos en esta porción, en la porción de la Torah. No sé si hay alguna opinión de parte de ustedes, algún comentario. Si no, entregaríamos este tiempo. Sí, hermano. Hermano, es lo que hace rato preguntaba, ¿qué se puede aprender de esta parashá? Yo creo que siempre es permanente y constante la obediencia. La obediencia, ante todo, siempre conduce a un camino más adecuado. La obediencia es, me parece, el principio de todo, de muchas cosas, ¿no? Ser obediente a veces hace la diferencia entre cumplir con la misión o no cumplir con la misión. Y la obediencia creo que es un aprendizaje permanente, ¿no? Gradual, en el tiempo, y mientras más logremos entender, escuchar atentamente, leer, analizar y aprender, la obediencia creo que es la parte más importante. Creo que todo lo que Hashem en el transcurso de la caminata por el desierto siempre ha exigido obediencia, ¿no? Y si no ha habido el nivel de obediencia adecuado, requerido, entonces nuestro Creador ha adoptado las medidas para bien del pueblo y para que siempre la obediencia sea el principio de todo el cumplimiento, hermano. Toda Rabás, sí, es verdad, la obediencia, ¿no? Eso es muy, muy importante, está muy bien, excelente. Muy bien, ¿alguna otra opinión que quiera compartir? Bueno, entonces vamos a entregar este tiempo. Vamos a quedar aquí. Antes de despedirnos, no se olvide mañana la recepción del Shabbat. Es bueno comenzar a caminar, a poner por obra, por práctica, estas situaciones, estas oportunidades maravillosas que nos da el Eterno, reunirnos en familia, de poder tener un orden. Bueno, todas estas cosas nos da un poquito más de Eterno. Y bueno, nuestros hogares que sean una luz para nuestros hogares, que paz, que haya entendimiento, que haya compromiso con la obediencia, como decía nuestro hermano, a Hashem, honrar y santificarlo, guardar y recordar el Shabbat es muy importante. Así que espero que mañana ustedes tengan una bonita recepción del Shabbat y que podamos experimentar cosas importantes de parte de Hashem. En la unidad aquí en Santa Cruz también nos reunimos para la recepción del Shabbat, así que los esperamos a todos. Y en Shabbat a las 10 de la mañana tendríamos nuestro servicio de la Torah. Bueno, que el Eterno les bendiga, les guarde
y estamos en contacto el próximo martes con el estudio de la Parashá. Shalom, bendiciones para todos. Laila Tov.